la levadura en 3 medidas. Y hasta que todo se hubo leudado, dice, fue sacando una parte, después otra parte. Entonces cuando nosotros vemos eso, usted podrá decir, pero la levadura, hermanos, la Biblia la pone como una figura de lo que es el pecado. Pero también, hermanos, la levadura está como una figura de lo que es la expansión del reino de los cielos y el crecimiento del reino de los cielos. Entonces, cuando la Biblia dice que el reino de los cielos es como la levadura que una mujer escondió, entonces la mujer es la iglesia. Entonces, la levadura en 3 medidas, podríamos nosotros estar hablando, más la iglesia, más las 3 levaduras son 4. Entonces hay una preparación ahí para que haya un crecimiento. Y cuando ya haya un crecimiento, entonces se va sacando por partes. Entonces la iglesia va a ir siendo sacada así. Entonces de esa manera es como nosotros tenemos que entender y pensar, ¿de qué grupo soy yo? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto? ¿De cuál? ¿Verdad? O tal vez va a decir, o de ninguno. No, tampoco, ¿verdad? No se ponga que ninguno, porque Dios tiene un proceso en el cual pone a cada cristiano. Mire, pongamos un ejemplo. La iglesia novia está en un proceso ahorita, donde está siendo trabajada por el Espíritu Santo. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender, hermanos, no me he perfeccionado a cabalidad, pero ya hay muchas partes de mi vida que están siendo perfeccionadas. Por eso la Biblia dice, el que empezó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el fin. Entonces quiere decir que hay un momento de fin de la iglesia. No el fin del mundo, porque la iglesia novia no se va en el fin del mundo. La iglesia novia se va cuando empieza. Fíjese, ya estamos en el principio del fin. Y entonces la iglesia novia se va cuando empieza el principio de dolores. Entonces por eso es que mire, la Biblia dice, cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, que se levanta nación contra nación y reino contra reino. Dice, esto dice, es principio de dolores. Entonces, ¿cuándo se va la iglesia? En el principio de los dolores. Es cuando la iglesia parte de la tierra porque da a luz. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender, que hay una preparación, que hay un tiempo estipulado para la iglesia novia. Para la iglesia tribulacionaria hay un tiempo de preparación también, que son 3 años y medio. Entonces por eso es que en la Biblia se marca, mire, le voy a ir contando por partes. En la Biblia se marca que hay unos que salen en medio de la gran tribulación, pero no dice que son pocos, dicen que son multitudes, millones, dice, que no se pueden contar. Entonces fíjense, hermanos, que lo que ahí la Biblia está marcando es que hay una gran cantidad que en la gran tribulación van a ser decapitados, van a ser torturados, van a morir en medio de la tribulación y de esa forma van a escapar de la tierra. Entonces eso se cuenta también, hermanos, como un arrebatamiento, pero es a diferente escala, no es en lo mismo como los primeros, ¿verdad? Dice que el primero da luz en el principio de los dolores, otros dan a luz, hermanos, cuando ya está la gran tribulación. Entonces aquí donde nosotros tenemos que pensar, bueno, usted tiene todo el tiempo de este mundo, si usted quiere, para esperar a ver si se prepara. Pero si acontece el arrebatamiento de la iglesia y usted no oye la voz, porque va a haber una voz que se va a oír. ¿Se ha leído la Biblia que dice, ahí viene el novio? Se oirá un clamor, pero también habrá un sonido de trompeta. Y en ese sonido de trompeta no hay que confundirlo como lo están confundiendo muchos pastores, que es a la final trompeta. Sí, la Biblia dice a la final trompeta, pero no de juicios, sino que es la trompeta de partida. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que el que no oiga el sonido de la trompeta, ni el sonido de la voz, se va a quedar. Y cuando se quede se va a llevar la sorpresa. Y entonces va a entender que se quedó
porque no escuchó la voz, no preparó su oído para oír. Por eso la Biblia dice, el que tenga, mire cómo dice la Biblia, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice? Que oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hermano, la iglesia debe tener oído. Muchas veces uno tiene oído para otras cosas, pero no para oír al Espíritu. Y cuando aprendemos a oír al Espíritu Santo, entonces es bonito, porque cuando la iglesia se vaya, se va a oír la voz del Espíritu, que va a decir, hey, sube acá, entra en tus aposentos. Mientras pasa el tiempo de la indignación de Jacob en la tierra, está diciendo mientras pasa el tiempo de la gran tribulación en la tierra. Entonces mire, vamos entrando a la Biblia. Apocalipsis 3, 2 y 3 dice, vigilante y afirma, sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están por morir. Oiga eso, hermano, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiere decir que ahora estamos oyendo la voz. Yo conozco tus obras. ¿A quién le dijeron así? A las 7 iglesias, hermanos. Pero a Éfeso le dijeron, yo conozco tus obras. Pero le dijeron, tenemos contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces quiere decir que para ser novia del Cordero hay que estar enamorados de su palabra. Hay que estar enamorados de su casa. Hay que estar enamorados del servicio a Dios. Miren, hermano, hay que estar enamorados de la palabra. Amén. Entonces, mire, dentro de lo que la Biblia está diciendo, dice, afirma, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir que hay cristianos que ya se les han muerto muchas cosas en su vida espiritual y no son vigilantes de darse cuenta que no hay un mover del Espíritu en sus vidas. No anhelan estar en la casa de Dios, no anhelan la palabra. Mire qué tremendo. Entonces, cuando usted no ama las cosas de Dios, no ama su venida, porque la Biblia dice que debemos de amar la venida del Señor. Pero mire, no vaya a confundir cuando digo venida. Venida secreta, no venida donde todo ojo le verá. La venida secreta está hablando del momento en que va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces cuando dice sé vigilante, está dando a entender que tienes que estar alerta de que nada se muera en tu vida con respecto a tu vida espiritual, con respecto a la búsqueda de Dios, con respecto al servicio hacia Dios. Y ahora dice, verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido. ¿Y qué más? Y oído. Y guárdalo, dice. Y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire qué tremendo, hermanos. Quiere decir que si uno no vela, no va a oír la voz. Le va a llegar como sorpresa. ¿Cómo le va a llegar el arrebatamiento? Como ladrón en la noche. No se dio cuenta qué horas fue el acontecimiento del encuentro con nuestro amado. ¿Por qué? Porque no fue vigilante. El Señor dijo, velad y orad en todo tiempo. ¿No dijo así? Entonces nosotros tenemos que estar velando. Tenemos que, hermanos, porque si no el momento del arrebatamiento nos puede tomar de sorpresa y decir, aconteció el arrebatamiento y no nos fuimos. Híjole, ¿se imagina qué duro va a ser eso? Empieza la gran tribulación. El anticristo saliendo en vivo a todo color, hermanos, por todas las televisiones, por todas las pantallas, ¿verdad? Tomando el poder. Y todas las naciones aplaudiéndole.
que no hay otro como Él, tan sabio, que ha resuelto tantos problemas de economía en el mundo. Entonces, mire qué terrible. Entonces, ahora aquí es donde vamos al punto. Hay una iglesia sobre la tierra, y eso es lo que yo quiero que usted vea, la iglesia terrenal. La iglesia terrenal, hermanos, es la iglesia que Dios estableció a través de la sangre de Cristo. Entonces, mire, esta es la ungida que va a perseverar. Esta será la que llega al primer contacto con Cristo, que viene a la tierra, pues fue la que dio estatura. Quiere decir que la iglesia tiene que dar una estatura. Dice la Biblia que tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Se imagina usted que yo le dijera, hermano, usted es como Cristo? Hermana, usted es como Cristo. Y usted va a decir, ay, hermano, esa talla como que no la doy todavía. Si me preguntan si soy como Blancanieves, tal vez sí doy la talla, va a decir, que le ponga la bruja el zapato. Mire, hermano, le cuento, un hermano nos invitó a celebrarle los 15 años a su hija. Y yo le digo, venimos con una condición, de que respetes lo que creemos. Porque pues yo fui pastor de él un tiempo en Santa Ana, California. Y yo le digo, si respetas lo que creemos, venimos. Viene el grupo de alabanza de la iglesia y todo. Hermanos, y a última hora, sinvergüenza, ya que estaba en su cosa bien entrado, hasta el zapato de Blancanieves le estaban poniendo a la hija. Y yo digo, no, hermano, mira, eso fue lo que hablamos. Dijimos que habían cosas que, hermanos, hay una iglesia terrenal que no tiene nada que ver con el mundo. Pero yo quiero llevarlo ahí a usted, porque cuando hablamos de la iglesia terrenal no quiere decir la iglesia que está empapada del mundo, no, la iglesia que está apartada del mundo. ¿Se acuerda usted cuando Jesús oró? Dijo, Padre, guárdalos del mundo, porque no son del mundo. Entonces quiere decir que la iglesia terrenal de Dios, de Cristo, está aquí en la tierra, pero no es de este mundo. ¿O usted es de este mundo? Fíjese qué importante. Por eso la Biblia dice, no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no es con él. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aborrecer el mundo y las cosas que hay en el mundo, si queremos que el amor de Dios esté con nosotros. Entonces miren, hermanos, es aquí donde tenemos que llegar al punto bíblico, dar la estatura de Cristo. Aquí no hay de que Cristo se va a casar y la novia está chaparrita. Así chaparrita la quiero, no importa. No. Aquí en la tierra podemos pasar que esté chaparrita, ¿verdad? Pero ahí en las bodas del Cordero, la novia de Cristo tiene que estar a la estatura de Él. Amén. Miren, hermano, qué importante esto, la estatura. ¿Sabe por qué? ¿Sabe usted que aquí en la tierra muchos estamos casados, pero estamos disparejos? Y por eso a cada rato tenemos problemas. Tal vez el hombre dice algo que no le gustó a la mujer y empieza la guerra. Y empieza el pleito. Y el hombre dice, pero bueno, pues disculpa. No hay que discúlpame. Siempre estamos con problemas tú y yo, porque no están al nivel. Entonces aquí la Biblia, ¿cómo tiene que estar la iglesia de Cristo? Dando la estatura, ¿sí o no? Bueno, entonces mire, vamos a leer Hebreos 12:23. A la congregación, dice, mire lo que está hablando, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos. ¿Qué dice? A ver, no los oigo, hermano. ¿Sí vinieron al culto hoy? A los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, hay algo que nosotros debemos de entender y practicar. Velar que estemos creciendo espiritualmente. Si usted no busca de Dios, si usted no se alimenta con la palabra, con el pan del cielo, ¿se ha fijado lo que el Padre Nuestro dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí no solo se está refiriendo al pan material, se está refiriendo al pan espiritual también.
El pan espiritual de cada día, dánoslo hoy. Entonces, cuando nos empezamos a nutrir y empezamos a crecer, nosotros tenemos que estar vigilantes de que crezcamos. Si no crecemos, hermanos, espiritualmente, entonces vamos a vivir en el oscurantismo. Entonces, para que nosotros seamos la novia, nosotros tenemos que estar en luz. ¿Cómo dice la Biblia? Si estamos, ¿dónde? En luz, dice. Como Él está en luz, comunión tenemos los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El pecado estorba que haya crecimiento. Estorba, hermanos, a que demos el nivel que Dios nos pide. Entonces, mire, como que pudiéramos decir, usted es humilde. No grite, por favor, porque sí lo voy a escuchar, pero no grite. Usted es humilde. Amén. Mire, dos humildes hay aquí nada más. Dice el hermano que su humildad, ¿qué? No le permite. No me deja decir amén. Su humildad no le deja decir amén, dice el hermano. Pero mire, hermano, entonces aquí es donde vamos al asunto. Para dar estatura tenemos que ser humildes. ¿Se acuerda lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús? Es necesario que yo mengüe, dijo. No dijo para que Él crezca, sino que dijo. No los oigo, hermanos. Ustedes hoy vienen muy raros, hombre. Es el frío. Es el frío. Vinieron con frío hoy los hermanos. Es necesario que yo mengüe. Y dijo, y que Él crezca. No es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces quiere decir que Cristo debe crecer en nosotros. Debe haber un crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual, entonces no se puede ir en el arrebatamiento. Por eso es que hay etapas de escape. Dice que tremendo. Y que usted diga, hermano, pero el proceso para el que sigue es más duro que el que ya se fue. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver qué dice la Biblia. Bueno, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué, hermano? Porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué más dice? Y a su esposa se le ha concedido. ¿Qué se le concedió a él? Y su esposa se ha preparado. Mire, hermano. Y su esposa se ha preparado. Mire qué tremendo. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces ya se puede hablar de boda, ¿sí o no? Fíjese que me acuerdo que cuando mi hijo, el más grande, estaba chico, no soltero, chico. Un hermano me decía aquí, ese es mi yernazo, me decía. Y tenía una niña pequeña como él también. Mi yernazo, le decía. Y un día el chamaco, ¿qué cree que le dice? Yo no soy su yerno, le dice. Y yo le digo, no sea grosero. Él te lo está diciendo de buena forma. Pero es que yo no soy su yerno, me dice. Ya a los 11 años ya se enojaba, hermano. Y digo yo, bueno. Y pues claro, nunca fue su yerno. Pero y muy temprana edad para decir mi yerno también, ¿verdad, hermano? Mira, igual ayer una persona dijo de mi hijo más chico, mi futuro yerno, y nos dice, qué lindo hijo tienen. Gracias, que nosotros. Pero dentro de mí yo digo, es que yo no puedo decir que es su yerno, digo yo. Amén. Es que si no es su esposa. ¿Cuántos se han casado sin ser el uno para el otro? No voy a decir usted yo, ¿verdad? Porque entonces se arma la trifulca aquí. Yo no voy a servir de referee, hermano. Bueno, ayúdeme a predicar hoy. ¿Qué pasa cuando personas equivocadas en tiempo equivocado, en día señalado, se casaron o se juntaron y no tomaron en cuenta si ya estaban preparados?
Mire qué importante esto. No tomaron en cuenta si estaban preparados, si eran el uno para el otro. Y ahora dice, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Pues aguántese. Va a decir, pastor, es que yo creo que mis bodas son tribulacionarias, pastor, va a decir, ¿va? Entonces, ahí sí se lo acepto, ¿va? Que diga, es que mi matrimonio es tribulacionario, pastor. No es de escape antes de la tribulación. ¿Pero por qué? ¿Pero quién lo metió ahí, pues? Usted, no, ni nos conocíamos. Sí, es que, hermano, mire, hay pastores que a veces casan a la gente. Y dicen, no se preocupe, yo me encargo de que se casen. No, es que Dios no nos puso a hacer eso. Hay pastores que cometen errores, hermanos, de andar casando a la gente y no está bien. De andar ahí, mire, hacen buena pareja. No, es que no es así. Si imagínate, siendo la voluntad de Dios, hermano, hay problemas a veces. Y ahora imagínense si se juntaron sin ser la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, ahí no va a llover. Ahí va a llover sobre mojado. Sí, porque no se prepararon para entender primero si era de Dios. Nadie dice amén, hermanos. No se prepararon para ver si era de Dios. Y se casaron sin estar preparados. Mire, ahora, viene el momento en que el Señor le va a decir a la novia, ¡hey! Sube acá. Entonces el asunto va a ser, ¿a quién le va a decir sube acá? A su esposa, y dice, porque han llegado dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Cómo les dice uno? Mire, hermano, doy gracias a Dios porque en la iglesia que está en el Estado de México les enseñábamos, no está bien eso que se escapen con el muchacho. Si son cristianos tienen que salir bien de su casa, bien casados, no a que se la llevó. Eso no es correcto, y menos de 12 años. ¿Se imagina, hermano? Muchachas de 12 años con chamacos de 14. Dice uno, ay, si esta todavía no termina de jugar con muñecas. Y ya se está metiendo a un compromiso del cual no están preparados. Entonces aquí dice a su esposa, y su esposa se ha preparado. Oiga, hermano, ese es el ejemplo de un buen matrimonio. Ese es el ejemplo de una buena familia. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Si hacemos como dice la Biblia, vamos a tener una buena familia, vamos a tener un buen matrimonio, aunque vengan tempestades. Como dijo el Señor, les voy a decir a quién es semejante el que me oye, dice. Dice, semejante es al que edificó su casa sobre la roca, dice. Cuando formamos una familia, tenemos casa. Entonces dice, vinieron vientos y dieron con fuerza sobre aquella casa. Vinieron ríos y dieron con fuerza sobre aquella casa. Vino la lluvia y no la derribó, dice, porque estaba sobre la roca. Entonces quiere decir que llegar a formar una familia, la mujer tiene que pensar, tengo que estar preparada. No vaya a decir como aquellos pastores, ¿verdad?, que le dicen a la muchacha. Yo escuché un predicador que le dijo a las muchachas, miren muchachas, hoy no hay que andar viendo si tiene cara bonita, si es bien apuesto. No, hoy fíjese si tiene buen ministerio, si tiene buen testimonio. Si no, ni más paloma, dijo. ¿Cómo? Si el matrimonio es por amor. Amén. Debe de ser por amor. Pero también debe de haber preparación. Amén. Hermano, mire, es tremendo. Cuando uno se casa comete tantos errores. Mire, si a mí me dijeran, ¿te quieres volver a casar? Ah, con la misma, pero que los dos estemos preparados. Usted, no, pues cambie, pastor. No, con la misma, pero que estemos preparados.
Pero sin preparación, ¿no? Es que uno llega al matrimonio, hermano, híjole, en ceros. Y cuando vienen los hijos, también en ceros. Nadie nos enseñó cómo se cría un hijo. Hermanos, el bebé se está asfixiando y uno no sabe qué hacer, correr, ¿qué hacemos? ¿Gritamos auxilio o qué? O como dijo por ahí un hermano, ¿cómo fue que dijo el hermano? Auxilio, ¿cómo fue la cosa, Juan Carlos? Ayúdame porque se me olvida a mí. Auxilio, ¿cómo fue? Ayuda, ¿cómo fue? Dime porque a mí se me olvida. No me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? Ah, no se acuerda. ¿Cómo fue, Vicky? Ayuda, ¿cómo fue la cosa? Una bioma. Ah, y de repente el niño hizo como que se moría, hermano. Y el papá afligido. Ayuda, asustado el papá llorando. Y se hace el niño. Es una bioma, le dijo. ¿Sabes qué le dijo? Es una broma, le dijo. Yo me dice un hijo, es una broma y saco el cinturón, hermano. Pero no me ande haciendo esas bromas. Sí, hermano, bien asustado y es una bioma. ¿Se imagina? No, hombre. Y nadie lo prepara a uno. Uno tiene que prepararse. Nosotros vivimos situaciones bien duras con nuestros hijos siendo bebés. Y yo pude experimentar con el más chico de que se me muriera en los brazos. Es terrible, hermano. Y uno no está preparado. Entonces, mire, y ahora viene usted a Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, prepárese. Hermano, sea vigilante. Hermano, le estamos dando doctrina. Hermano, métase a la palabra. Hermano, aliméntese. Dígale el pan nuestro, dámelo. Amén. Para que me nutre y crezca. Y madure. Hermanos, cuando uno madura las cosas son diferentes. Amén. Amén. Ya no es lo mismo. La mujer, a ver como antes. No, ya no. No, hombre, tranquilízate. Así no se resuelven las cosas, ya más tranquilo. Pero cuando uno no ha madurado, ay, hermano, la mujer agarra el sartén y el marido con un zapato taconudo aquí. Y ¿cómo, hermano? Pues. Entonces, la preparación es individual. Y cuando ya en matrimonio los dos nos juntamos y platicamos, oye, estas verdades de la Biblia, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¡Qué hermoso! Y entonces hay cartas que empezamos a leer del amado. Y cuando las leemos y las entendemos, nos empezamos a enamorar de él. Entonces hay una preparación. Mire, hay una preparación a través de lo que entendemos. Pero usted cree que venir a la iglesia, nada más venirse a sentar y hermano, les cuento unos 3 chistes y adiós y ofrenda y diezme y que le vaya bien. No le va a ir bien porque no tiene preparación. Y si el amado viene, se queda porque nunca se preparó. Entonces miren, hermanos, esto es lo tremendo de no estar preparados. Entonces cuando el Señor llame a la amada tiene que subir ya preparada. Ay, Señor, se me olvidó, mira, traigo un ojo nada más pintado de morado y el otro no. Pero el morado, ¿de qué? ¿De un golpe o de que te echaste ahí para pintarte o qué pasó? No, Señor, es que las prisas no pude. No, tenías que venir preparada, le va a decir el Señor. Ahí no hay de que no, hermano. ¿Nos ha dado tiempo el Señor? Amén. Miren, hermanos, en casa nosotros somos 10 hermanos. Ya ve que antes no existía la tele. Y ya cuando empezó a existir lo aprovechaban los comerciales. Y el asunto es de que 10 hermanos. Y cuando nos vemos yo siempre les digo, prepárense, busquen del Señor, entréguense de todo corazón, porque el Señor viene pronto. Hoy su venida está más cerca que nunca. Miren, hermano, hoy está más cerca que nunca este acontecimiento. Tengo hermanos allá en Guatemala, luego me hablan o yo les hablo en Estados Unidos, luego me hablan y siempre la palabra, siempre es tiempo de preparación, es tiempo de buscar a Dios. Y si le digo, si no tienes una iglesia, búscate una, métete a la página, busque Benecer. En Estados Unidos, casi en todas partes hay iglesias de Benecer. Entonces ahí los mando, hermano, que a la palabra.
y que escuchen la palabra también. Bueno, esta es la iglesia que se va ya preparada. ¿Y cuándo se va? Dice que en el principio de los dolores. ¿Dónde estamos ahorita? ¿En qué tiempo estamos? ¿Cómo se sabe que la mujer va a la luz? Empiezan los dolores, hermano. Se revienta la fuente y empiezan los dolores. Ahí es donde uno se da cuenta que ya es el tiempo. Ahora, ¿este es tiempo de dolores? Principio de dolores. Las señales están: guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Qué más? Pestes, inundaciones, hambres, todo. Estamos en el principio de dolores. Entonces, ¿la novia cómo tiene que estar? Preparada. Bueno, ¿por qué? Porque tiene que irse a ver con su amado. Bueno, ahora mire, la iglesia bajo las pruebas extremas de la tribulación. La iglesia tribulacionaria. Hermano, va a decir ustedes, hermanos, hay una iglesia que se queda a la gran tribulación. Sí, hermano. Fíjese qué tremendo. Aquí es donde nosotros vamos viendo en la Biblia, mire. Esta es la iglesia a lo Noé, con grados de perfeccionamiento, y estos nos permiten ver que habrá protecciones por cobertura. Algunos serán rescatados como los hijos de Noé. A esto llamaremos rebusco, o sea, rescatable. Mire, hermano, ¿qué pasa después de la cosecha? Allá en mi tierra le dicen la pepena. ¿Cómo le dicen por aquí, hermano? Pepena. Sí, ¿verdad? Allá, pues aquí no. La pepena, o le pueden llamar el rebusco. Mire, allá en donde estamos en el Estado de México, en otra iglesia, cultivan la papa y dejan mucha papa en la tierra. Entonces la gente pobre va y recoge por costales papa. Es la cosecha de la zanahoria, dejan mucha zanahoria, la gente va y cultiva, cosecha zanahorias también. Bueno, ahora, el rebusco es lo que queda después de la cosecha, de la gran cosecha. ¿Y estos cuáles son? Los que se quedan a la gran tribulación, la iglesia de la gran tribulación. Entonces, ahora estamos de acuerdo que hay una iglesia novia que se prepara, ¿verdad? La primera. Después, una iglesia que se queda en medio de la gran tribulación. Entonces, mire lo que dice con respecto a lo que es rescatable. ¿Sabe usted, hermanos, que hay cosas que ya no son rescatables? Sino, ¿cómo son? Desechables, ¿verdad? Oye, hay mucho producto desechable, ¿verdad? Ahora, aquí la Biblia dice que hay unos que son rescatables, otros que ya no. Podríamos decir que son desechados. Entonces mire lo que dice Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Estos son el rebusco de la gran tribulación. Amén. Fíjense, hermanos, que algunos confunden el arrebatamiento con la gran tribulación, porque dicen que enviará a su ángel para que junte a sus escogidos de toda la tierra. Entonces yo le digo, pero es que cuando es el arrebatamiento no es un ángel el que viene a juntar a los escogidos. Cuando es el arrebatamiento es el Espíritu Santo el encargado de preparar a la novia. Cuando es la gran tribulación, entonces es un ángel el que viene a preparar lo que se va a ir otra vez de nuevo en medio de la gran tribulación. Entonces mire, aquí dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Cuál fue la palabra de Cristo cuando dijo, hermanos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Dijo, ¿verdad? Entonces mire, entonces ¿qué dice? Les haré volver a sus moradas. Bueno, ahora mire lo que dice este versículo, Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el... A ver, creo que apunté el mismo, ¿verdad? Déjeme ver, parece que sí. Sí, apunté el mismo. Ahí me equivoqué, discúlpeme usted. A ver. 23:3, sí, me equivoqué en ese. Pero este versículo, hermanos, nos habla de un recogimiento de aquello que es rescatable. Entonces podríamos decir que tal vez hoy alguien no quiere nada con Dios y está pensando
hay que hacer dinero, hay que hacer negocios, hay que hacer muchas cosas de esta tierra. Y no se acuerdan de buscar de Dios. No se acuerdan, como dijo el Señor, de estar velando y orando en todo tiempo. Están descuidados en su vida espiritual. Entonces, va a pasar esto, de que va a haber un escape en medio de la tribulación, y estos que se quedaron y no se dejaron rescatar, se van a perder, porque no fueron rescatables. Se vio así que hay gente que por más que uno le busque, no le entra el evangelio. Son negativos totalmente, a todo le ven defecto. Entonces el que entienda en ese tiempo de la gran tribulación va a poder ser preparado para escapar, hermanos. Fíjense, para escapar y estar en las bodas del Cordero. Ahora mire, la iglesia, la esposa del Cordero. Hay una novia que es la misma, ¿verdad? Pero que se va ya preparada y la llevan a las moradas eternas, pero ella tiene un altar donde ella está esperando el momento de su boda. Entonces miren, hermanos, por eso es que hay un grito que dice: ahí viene el novio, salid a recibirle. Quiere decir que hay unas bodas en las cuales algunos llegarán como invitados, ya no como novia del Cordero. Y usted va a decir: hermano, yo quiero ser novia, a ver cómo le hacen, pero me casan con él. No, ya no se puede. Ya no se puede, porque hubo un tiempo en el que tenía que llevarse a cabo esa boda, hermanos. Y como nos dieron un tiempo y no lo aprovechamos, ese tiempo se pierde. Ya no se recupera. Es como que le dijéramos: hermano, hubiera estado tal día. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Algunos hablaron en lenguas. Ay, ¿por qué no estuve? Y no lo puede regresar, hermano. No podemos volver al pasado. No, hermano. Porque fíjense que una de las condiciones que se le pone a la iglesia en su preparación es no volver al pasado. Qué tremendo, hermanos. ¿Nos afecta el pasado a algunos? Amén. Yo le pregunto y contesten. ¿A veces nos afecta el pasado? Amén. Sí. Entonces por eso es que la Biblia dice que hay que olvidar aquel pasado desastroso. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. Entonces nosotros ya no tenemos que regresar, hermanos, a recoger lo que dejamos del pasado, porque eso es viejo. Nosotros tenemos que vivir en lo nuevo de Dios. Y en eso nuevo tenemos que estar esperando las bodas del Cordero. Entonces mire cómo dice aquí, que esta es la que está en el altar del matrimonio y de la alcoba, dice, que es donde se hace una sola carne. Ya no serán dos, dice la Biblia, sino que serán uno. Mire qué tremendo, hermano. El apóstol Pablo en Efesios 5, verso 25, dijo que esto era un misterio, decía, acerca de Cristo y su iglesia. Arturo, ¿lo puedes leer? Si estás ahí, hermano Ale, ¿lo puedes leer? Efesios 5. Dice que habla de la familia, pero habla de Cristo y la iglesia. Dice, el cual la amó, dice, y se entregó por ella, dice. A ver cómo dice. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Y qué más dice? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Y qué sigue? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y ahí mismo dice, esto es un misterio, ¿o no dice así? No, creo que ese es el Corintios, ¿no?
Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es Efesios, No, es Efesios 5.1. 5:1. No, 5.31, 32. Ah, bueno, Grande sí. es este misterio. Grande es este misterio, dice. Pero esto es acerca de Cristo, dice, y la iglesia. Entonces está hablando de la relación matrimonial, de la vida familiar, porque primero empieza diciendo, el cual la amó y se entregó por ella, para lavarla, para santificarla. ¿Sabe usted cómo podemos, hermanos, llegar a un punto de que a veces el hombre dice, es que mi mujer no ama a Dios, mi mujer ama mucho el mundo, dice, y por eso tenemos muchos problemas, y no se sujeta tampoco, dice. ¿Sabe cómo logró Cristo que la iglesia se sujetara a Él? Dice, entregándose Él primero. Y cuando Él se entregó y se dio, dice, la lavó y la purificó en el lavamiento del agua, dice. Y ahí es donde el hermano leyó que dice que, por tanto, y ahí mismo en ese pasaje que estaba leyendo hermano Ale, dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y ahí dice, grande es este misterio. Pero con referencia a Cristo y a la iglesia. Pero dice, es con referencia a Cristo y la iglesia, porque cuando Cristo muere en la cruz, Él se entregó por la iglesia. Por eso es que el matrimonio es una figura de lo que es la iglesia y Cristo. Que el hombre se tiene que entregar. Y al entregarse, va a purificar a la mujer, la va a santificar, va a lograr un lavamiento en ella, así como lo hizo Cristo en la cruz. ¿Sabía usted que el misterio de Cristo y la iglesia es que Cristo muere por la iglesia? Muere para santificar a la iglesia, se entrega por la iglesia, y al estar en la cruz crucificado le lancean el costado. Y al lancearle el costado sale sangre y agua, con lo que Él tenía que purificar a la iglesia, con lo que Él tenía que santificar a la iglesia. Entonces ese era el misterio que nosotros teníamos que entender, que para que haya una familia preparada, un matrimonio preparado, tiene que haber una preparación de lavamiento y purificación, donde nosotros nos santificamos para Dios. Y es un misterio. ¿Por qué es misterio? Porque el misterio está en Cristo. ¿De dónde salió la esposa del Cordero? De su costado, en el momento que lo lancean. ¿De dónde sale? Cuando se habla de Adán, también dice que Adán es un misterio con Eva, porque a Adán lo duermen y le sacan a Eva de su costado. Fíjese qué tremendo. Por eso es que hasta la Biblia dice, no todos dormiremos. Mire, hermano, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire, y seremos arrebatados. Entonces aquí vamos al punto. La esposa del Cordero está en el altar. Primero se prepara y la llevan a las moradas eternas. Ahora aquí vemos a la iglesia, a la esposa del Cordero, que está en un altar. ¿Por qué? Consagrándose, santificándose. Ya está preparada. Está en el altar para casarse. ¿Dónde se pone la iglesia si se quiere casar? ¿Usted tiene altar? Amén. Pero no con la lupana, ¿eh? Sí, porque entonces sí está serio eso, hermano. Sí, tiene que ser un altar, hermanos, donde usted está adorando a Dios, donde usted está entregado a Dios, donde usted ya se preparó y nada más está esperando matrimonio. ¿Qué está esperando la iglesia? Matrimonio. ¿Por qué? Porque ya está en el altar. Ya se preparó, ahora está esperando el momento. Entonces, mire, Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero el que diga en medio de las copas, de las 7 trompetas, diga, ven, no está diciendo que la iglesia está en la gran tribulación, sino que está diciendo, la que está desposada está en un lugar, en las moradas eternas, donde Juan no sabía dónde estaba, pero le dijeron, ven, le dijo, yo te voy a mostrar dónde está la desposada. ¿Quién es la desposada? La que se va a casar, hermano. Así se le llamaba en el tiempo antiguo, desposada. Tiene compromiso de matrimonio, pero no se ha casado, es desposada. Entonces yo te voy a mostrar dónde está, le dicen. Mire, hermano. Entonces aquí llegamos al punto nosotros de entender de que la iglesia, al subir ya preparada a las moradas eternas,
después ya la meten a la morada eterna, después ya está en el altar. ¿Qué está haciendo? Está esperando matrimonio. Amén. Mire, casarse. Ahora mire, Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo los he celado con celo de Diotis, y los he celado como una virgen pura. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él estaba preparando a la que iba a ser la esposa del Cordero. ¿Y cómo la estaba preparando? Con pureza, con santidad, con virginidad, dice, ¿verdad? Como una virgen pura. Cuando dice con virginidad, está hablando de que le ha sido quitada toda la contaminación de la idolatría, toda la contaminación del pecado, toda la infidelidad que estaba viviendo, se la quitó y la preparó como una virgen pura para el Señor. Mire, hermano, entonces esa es la preparación ya para la boda. Ahora mire lo que dice, dice para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué está diciendo, hermanos? El Espíritu y la esposa. Aquí está diciendo, la esposa, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Quiere decir que llegamos todos a un punto, hermanos, donde estamos diciendo, somos la esposa que tiene que hacer el llamamiento de que todo aquel que quiera venir a Cristo, que venga, entendiendo que el Espíritu, aquí entran todos a la participación, el Espíritu también dice, ven. ¿Y quién más dice? La esposa dice, y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, dice. Entonces miren, hermanos, hay un llamamiento aquí. ¿Por qué hay un llamamiento? Porque, hermanos, cuando ya nosotros estamos experimentando que ya somos la esposa del Cordero, tenemos un llamar a aquel que está necesitado de Dios a que venga. Y el que oye, diga, ven. ¿Por qué? Porque ya aprendió a oír, entonces ahora ya está entendiendo lo que es ser preparado y sustentado con la palabra. Entonces él también dice, ven. Y al que beba, dígale que venga y que beba gratuitamente del agua de la vida, hermanos. Entonces aquí llegamos a un punto, hermanos, de que el que sea invitado a las bodas tendrá el privilegio, hermanos, de tomar del agua de la vida. Y tendrá el privilegio también, hermanos, de ser invitado a las bodas del Cordero. Entonces aquí es donde llegamos al punto nosotros de decir, si queremos ser la esposa del Cordero, tenemos que estar preparados y escapar. Esa es una. Tenemos, ya estando en las moradas eternas, tenemos que tener un altar donde siempre estamos hablando con nuestro amado. Miren, hermanos, esto es la oración. Tenemos que tener un tiempo de intimidad. En la oración aprende uno a ser fiel, porque entra en intimidad con Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender. En la oración Dios nos habla, nos declara secretos. Entonces quiere decir que el que tiene altar es porque ha sabido hablar con Dios y ha oído a Dios siempre de cerca. Entonces es importante que entendamos, para ser la esposa del Cordero, tenemos que tener altar, tenemos que aprender a orar diario. No por religiosidad, no por imposición, sino porque ya hemos aprendido a amar a nuestro amado. Amén. Bueno, ahora mire, la iglesia total. ¿Cuál es esa iglesia total? ¿Cuántos puntos hemos visto? 3 o 4. 4 con este. La iglesia total. Mire, es la que rescató el Señor con su sangre. Es cuando se casa con todos juntos en casamiento global. Entonces así vemos dos mujeres que representan iglesias. Una la del Padre y una la del Hijo, pero siempre guardando rangos.
Y aquí, mire hermano, leemos lo que dice 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero aquí también se va a dar el matrimonio del padre. Usted sabe que el padre se divorció de su esposa, que era Israel. Entonces ahora viene el momento en que se casa el hijo, pero también se casa el padre. Porque hay un remanente fiel que es rescatado. Entonces es la esposa del padre. Entonces cuando se habla de la esposa del padre, se habla de otro misterio grande. ¿Se ha fijado que en la Biblia está marcado la fiesta de los tabernáculos? Y fíjense que la fiesta del tabernáculo se marca como la fiesta del padre. La fiesta de la Pascua, ya le estoy dando un mensaje, otro mensaje aparte, se marca como la fiesta del hijo. La fiesta de las semanas se marca como la fiesta del Espíritu Santo. 3 fiestas, ¿verdad? Eso lo prediqué apenas allá en Tepe, hermano. Entonces, mire, yo quiero que usted entienda. Entonces, cuando se habla de la fiesta de los tabernáculos, se está hablando de que nosotros vamos a entrar al Padre. Amén. Hola. Gloria a Dios. Vamos a entrar al Padre. Amén. Cuando el Padre haya puesto toda potestad y dominio bajo los pies del Hijo, los haya sometido a los pies del Hijo, entonces el Hijo también se someterá al Padre, dice la Biblia. Ese someter es que entrará al Padre. ¿Y cómo va a entrar al Padre? Junto con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Junto con nosotros va a entrar al Padre. Entonces, cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, todos tenían que celebrar esa fiesta y entrar a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando nosotros decimos que esta iglesia total, global total, también habla del matrimonio del Padre. Entonces, mire, aquí quiero llevarlo. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Aquí es donde se cumple, hermanos, que llegamos al momento de que se celebra la fiesta del Padre o la boda del Padre, porque desciende el tabernáculo del cielo, donde nosotros tenemos que entrar. Entonces aquí llegamos a un punto de culminación, donde entraremos todos ahí, por eso es que se le llama la iglesia total o global, el matrimonio total, ya todos entran al matrimonio. ¿Con quién? Con el Padre. Amén. Pero primero se casa la novia, ¿verdad? Amén. Y al final se casa el Padre con aquella esposa nueva que va a tomar, que aquí dice la nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Entonces miren, hermanos, nosotros tenemos que volver a entrar al tabernáculo de Dios. Y esto es algo que usted va a decir, híjole, si esto lo va a tener que repasar en su casa y meditar, Señor, se me hace duro esto y complicado. ¿Cómo que nosotros vamos a entrar a ti? ¿Usted no cree que vamos a entrar al Padre? Amén. ¿No cree que vamos a entrar al Hijo? Amén. ¿Por qué dice que cuando la mujer se casa viene a ser una sola carne? Y esto es con respecto a Cristo también y su iglesia. Amén. Él y la esposa es un solo cuerpo. Entonces, en Apocalipsis, ahí está la respuesta, Apocalipsis 3, 20 o 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, ¿qué dice? Si alguno me oye, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces nosotros tenemos que entrar a Cristo para poder llegar al Padre. Aquí es donde se somete el Hijo. El Padre le somete todo a él, pero ahora el Hijo se va a someter al Padre y va a entrar al Padre. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno es? ¿Por qué cree usted que cuando en la Biblia, creo que es Éxodo 6 o Deuteronomio 6, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es? Pero a mí siempre me han hablado de 3, va a decir usted. ¿Cómo está eso? Es que se manifiestan 3, pero son uno solo.
Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que volver al Padre. Entrar al Hijo para llegar al Padre. Por eso es que la Biblia dice, nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es por mí. Entonces, nosotros tenemos que entrar en Jesús para llegar al Padre. Y entonces ahí es donde va a ser la boda global de la iglesia global, hermanos, de donde todos entraremos al Padre. Es como decir, nos casaremos con el Padre también, Gloria a Dios. pero primero con el Cordero. Entonces aquí es donde llegamos al punto de decir, pero hay que estar. ¿Cuál es la medida que hay que dar? Hay que estar preparados, dando la medida de la plenitud del varón perfecto. Tenemos que llegar todos a la unidad de la fe. Amén. A la unidad de la fe, donde somos un solo espíritu y entremos en un solo cuerpo. Por eso es que aquí no debemos de tener diferencias, debemos de amarnos unos a otros. Amén. ¿Y cómo dijo que nos tenemos que amar? Tal como yo os he amado. Entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros debe ser como lo ha hecho Jesús. Cuando dijo él, ama a tu prójimo, ¿cómo? Entonces venimos a ser un solo cuerpo, porque nos entendemos bien. Pero cuando no entendemos a cabalidad, tenemos que ser preparados para entender, porque si no entendemos, hermanos, vamos a decir, yo no entro ahí. ¿Se acuerda cuando Cristo está dando el lavamiento a los discípulos? Llegó a Pedro y Pedro le dijo, a mí no me lavas. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces ahí vamos al punto, la iglesia tiene que ser lavada y purificada, preparación. Tiene que ser presentada en los cielos. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que ser presentados en los cielos. Y al ser presentados en los cielos, tenemos que entrar al tabernáculo. Ahora pensemos, ¿quién es el tabernáculo? Cristo, ¿va? Ahora, y cuando se celebra el tabernáculo, la fiesta del Padre, ¿quién es ahí el tabernáculo? Es Dios. Tenemos que entrar a Él. Entonces ahí es donde llegamos al punto de decir, hermanos, nosotros somos ahora la iglesia de Cristo aquí en la tierra, Amén. a la cual se le permite escapar, pero también somos la iglesia que se presenta en el altar del cielo, la que ya llegó preparada para casarse, tiene un altar. Entonces desde aquí abajo tenemos que aprender a tener un altar. Amén. Desde aquí abajo tenemos que aprender a oír al Espíritu Santo. Amén. Desde aquí abajo tenemos que estar listos para ser la esposa del Cordero. Póngase de pie. Dígale al Señor hoy, Señor, yo quiero estar preparado. Yo quiero estar listo. Fíjese, hermano, que por eso a nosotros se nos da oído para oír lo que dice el Espíritu. ¿Cómo dice la Biblia? Estarán dos en el campo. ¿Y qué dice? No será tomado y no será. Dos en una cama. No será tomado y no será. Entonces, hermanos, ya estamos en el tiempo. Amén. ¿Sabe que para Dios no hay imposible? Amén. ¿Sabe que Dios nos puede preparar en un instante? Amén. Como dice el canto, en un de repente. Gloria a Dios. Dios nos puede preparar en un de repente. Y nos puede quitar todas las contaminaciones que traemos. Y nos puede purificar. Y al purificarnos, entonces nos va a presentar como su novia. Y después nos va a presentar como esposa. Amén. Así que hoy, mire, dígale al Señor ahí donde está, cierre sus ojos y dígale, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, danos el prepararnos. Danos el crecer y alcanzar la medida de la plenitud del varón perfecto. Danos, Señor, el estar preparados para que podamos tener oído y llegar a las moradas eternas. Pero también danos, Señor, el ser la que se va a casar.
Permítenos ser la que ya está en el altar para casarse.